Buenas tardes, buenas noches a todos los presentes, queridos amigos, compañeros de viaje y de estudio. Un saludo muy cariñoso desde Bolivia, el corazón de Sudamérica. Hoy, jueves 13 de noviembre, es la sexta sesión de estudio de la doctrina secreta Cosmogénesis, parte 2, simbolismo arcaico y universal en su versión original, y correspondiente al segundo volumen en la versión presentada en 6 tomos de la editorial Kier y otras editoriales, ¿no? El estudio, dirigido por nuestro querido Isaac, que hoy lo veremos en grabación. Él no está físicamente con nosotros por encontrarse de viaje. Así que las preguntas y aclaraciones, como dijo Chuy, háganlas por escrito o por el chat, que serán respondidas posteriormente. Entonces, como siempre, previo al estudio, nos centraremos en la invocación, esta vez a cargo de Guillermina, y después Chuy será quien procederá con el video grabado. Así que, Guille, estamos contigo. Gracias, Dorita. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermanos. Gracias, Adelante, gracias. Chuy. Sí, gracias. Como comentó Dorita, Isaac anda de viaje, pero no quiso dejar a Céfalo esta hora y nos envió un video. Entonces, permítanme para podérselos pasar. Pues miren, buenas tardes a todos, buenos días en América Latina y, y a todos los que me pueden comprender en castellano. Vamos a tener este estudio del tomo número 2 de sobre simbolismo arcaico y universal para este jueves 13. Es un vídeo debido a que yo estoy de viaje. Estoy saliendo de viaje este día muy temprano, cerca de las 5:30 de la mañana, 6. Y me era imposible y he acordado con Chuy que él transmita el vídeo para el estudio regular. Le voy a agradecer a todos su comprensión. Bueno, vamos a nuestro estudio del día de hoy. Estamos todavía con el simbolismo de la luna y el sol, sobre todo de la luna, ¿no? Los significados profundos que tiene. El tema ha sido amplio, pues un capítulo que tiene cierta simbología muy interesante. Como dijimos la sesión anterior, algunas cosas son complejas, pero poco a poco vamos acercándonos a su comprensión. Leo el pasaje. Todo el enigma del culto solar y lunar, tal como se señala ahora en las iglesias, depende a la verdad de este antiguo misterio universal de los fenómenos lunares. O sea, ¿qué podemos comentar sobre esto? Que los fenómenos lunares, las fases de la luna, tanto las decreciente como las del decreciente, estaban ligadas en las tradiciones antiguas y no se puede evitar que el mismo cristianismo lo ha asumido, a ciertas deidades, a ciertas diosas y dioses. En la antigüedad había dioses varones de la luna y después fueron hechos a un lado y quedaron las diosas como tenemos ahora. En el siguiente párrafo se habla de ellas. Dice, las fuerzas correlativas de la reina de la noche que permanecen latentes para la ciencia moderna, porque la ciencia moderna solamente ve lo físico de la luna, pero que están en completa actividad para el conocimiento de los adeptos orientales. Explican bien las 1001 imágenes bajo las cuales han sido representada la luna por los antiguos.
Aquí tienen una imagen, imagino que es de Caldea o Siria, Asiria o de los sumerios, no estoy seguro. Tenemos ahí el sol a mano derecha, la luna en medio y una estrella del lado izquierdo. Y hay una relación, no sé si sea Zoroastro, es una pieza modelada que fue encontrada, es original, para que vean ustedes la importancia solamente como un simbolismo de el tema de la luna. También ello nos muestra cuánto más versados estaban los antiguos en los misterios selenitas que nuestros astrónomos modernos. Pues cierto, ¿no? Los astrónomos modernos solamente ven lo material, lo físico, lo que los sentidos permiten. Los viajes que se han hecho a la luna, las muestras que se han traído de roca, las investigaciones que están haciendo también ahora los chinos, los hindúes y creo que hasta los japoneses han mandado naves a investigar, pues nos dan una visión siempre girando alrededor del tema material, ¿no? Una de las que puede sorprendernos es, por ejemplo, que la luna aparentemente está hueca, ¿sí? Que tiene un núcleo, una parte hueca en el centro, ¿no? Pero que tiene otros fenómenos que no se pueden explicar. Y realmente lo que hace la tradición oculta es darnos esa parte que fue negada o que sigue siendo negada por la ciencia sobre todo. Y continúa. Todo el panteón de las diosas y dioses lunares, por ejemplo, se menciona a Nefisto, a Neit, la gran en Sais, en Egipto, su templo estaba en Sais, era una de las grandes diosas, Proserpina, en Grecia, Melita, Cibeles, Isis, otra gran diosa egipcia, Astarte, Venus, madre mía, y el Hécate de un lado, trial Hécate, ¿no? La diosa con tres aspectos, que es simboliza directamente las fases oscuras, ¿no? Uh, y Apolo, y por lado masculino, que también han sido dioses lunares, Dionisio, Adonis, Baco, Osiris, Atis, Tamuz, etc. De otros todos muestran en sus nombres y títulos los hijos de los esposos de sus madres, su identidad con la Trinidad cristiana. Ya habíamos visto el tema de los hijos y esposos de sus madres, para explicar ese fenómeno, que es un fenómeno simbólico, pero que en la palabra acuñada puede hacer que nos cueste trabajo a muchos entender el fenómeno como que nos parece que es un fenómeno incestuoso, ¿no? Como aquí lo hemos considerado en Occidente, ¿no? En un momento dado esa parte fue hecha a un lado, pero con la inclusión de la Virgen María, con que tiene a sus pies la luna y el niño, pues vuelve a repetirse el mismo modelo. Ya lo habíamos comentado en la sesión anterior. En todos los sistemas religiosos se hacían a los dioses fundir en una de sus funciones del Padre, el Hijo y el Esposo. O sea, original, para volver a repetir un poco, ¿no? En realidad la luna es andrógina, vamos a decir, hay los dos sexos, pero los sexos no están fusionados, sino que están separados. En una época se hablaba más de la parte masculina, ¿no? Como acabamos de mencionar, los dioses masculinos, y necesarios para poder funcionar en la relación con la parte femenina en la generación y vamos a decir, la generación de las fases lunares, ¿no? De la reproducción de esas fases. Y las diosas se fundían igualmente como esposas, madres y hermanas del dios masculino, sintetizando los atributos humanos en el sol, el dador de la vida, y fundiendo las últimas todos sus títulos en la gran síntesis conocida como Maya o María. O sea, por un lado la parte masculina estaba ligada al sol, es el que generaba la luz para que la luna reflejara, pero por otro lado la parte femenina se ligaba a las diosas como Maya, María, ¿no? Isis, Astarte, todas ellas.
Un nombre genérico maya ha llegado a significar madre para los griegos. Por derivación obligada de la raíz ma, que significa nodriza, y hasta dio su nombre al mes de mayo. Saben ustedes que el mes de mayo es el mes de María, o de Maya, que estaba consagrado a todas estas diosas antes de serlo a María. O sea, la antigüedad nos marca mucho las tradiciones que acabo ahorita de escuchar en un programa, mucho de la influencia que han tenido las mutuas tradiciones religiosas y míticas para poder desarrollarse. O sea, en realidad todas tienen de todo. Se puede decir tienen partes de alguna, tomaron de otra, para conformar el canon, la síntesis de esa visión, vamos a decir, muy particular de las tradiciones, como por ejemplo la cristiana, el islam, los hebreos, hablando de las aparente monoteístas, ¿no? Pero también de las que aparentemente se les califica como politeístas, que yo sigo insistiendo que la tradición egipcia no es politeísta, aunque parece ser por la cantidad de dioses, pero la esencia, y hay un bellísimo verso de Tot, el gran sabio, donde habla del monoteísmo egipcio, pero vamos a dejar esa discusión para los especialistas. El concepto real es que cada aspecto de los dioses representaba un aspecto de la misma divinidad absoluta, ¿sí? Que existía, como así lo veían los hebreos o los cabalistas con el Ein Sof, pero prefiero no entrar en esa visión de comparación todavía. Los católicos romanos ven la idea de consagrar el mes de mayo a la Virgen, al pagano Plutarco. O sea, Plutarco, sabemos que fue un sacerdote de la tradición antigua, de las tradiciones politeístas, o sea, de la tradición griega, ¿no? Era un sacerdote, creo que no era de Júpiter, creo que sí, del templo de Júpiter, que muestra que mayo está consagrado a María, o Vesta, ¿no? Nuestra madre tierra, nuestra nodriza que nos alimenta y personifica. O sea, para que vean la influencia de de las religiones griegas en la tradición cristiana. Creo que pasó es que se tomó de aquí, se tomó de allá, se tomó de otra tradición y se hicieron una combinación de elementos. Hay influencias de varias tradiciones, vamos a decirlo así. Y eso no puede evitarse porque hay símbolos que nos reflejan o la tradición egipcia, o la tradición caldea, o a la tradición gnóstica, o aún a otras influencias a la zoroastriana, estaba mencionando Manuel, los persas. O sea, hay una combinación interesante en cada una de las tradiciones religiosas que existen en este momento. Su origen primitivo, sin embargo, era maya. ¿Se acuerdan del simbolismo de maya? Que maya, que todo es maya, todo es una gran ilusión. Por eso está ejemplificada por Durga, una de las grandes diosas hindúes, que dice, traducido por los orientalistas, como la inaccesible, pero significando en verdad lo inalcanzable, en el sentido de ilusión y sin realidad, como siendo el origen y la causa de los hechizos, la personificación de la ilusión. Por eso vemos el mundo, gracias a Maya, a Durga, si quieren verlo así, vemos este mundo como un sueño, como un hechizo, como una gran ilusión necesaria, por un lado, para nosotros tener nuestro desarrollo de la conciencia y la evolución. Pero en la tradición simbólica, esta diosa, Durga, ejemplificaba estas fuerzas que mantenían el universo, el mundo, como lo vemos, como lo percibimos. Ustedes nunca se han preguntado por qué vemos lo que vemos. Tiene que ver con la mente. La mente
superior, ¿no? Que proyecta como un holograma el universo que vemos. Y esto lo viene de alguna manera a confirmar la física cuántica. La física cuántica insiste, las cosas no son como las vemos, ni como las perciben nuestros sentidos. No son densas, son vibraciones de energía que a nuestros sentidos y las vibraciones que emiten, nuestra mente las transforma en objetos y cosas, espacios tridimensionales, mesas, objetos, etcétera, pero no son reales. Y ahí un punto que confirma mucho la enseñanza oculta, la física cuántica sobre todo. En ese sentido, la física cuántica está paralelamente a la enseñanza. En los ritos religiosos, la luna servía para un doble objeto, como lo hemos estado insistiendo. Era personificada como una diosa femenina para fines exotéricos, como eh, Artemisa, Diana, Hécate y todas las demás, o sea, tanto de un lado como otro, o como un dios varón en las alegorías y símbolos, ¿sí? El símbolo de que el esposo, el hijo y esposo de su madre, ¿no? Ahí es un símbolo. Y en la filosofía oculta, nuestro satélite era considerado como una potencia sin sexo, como una potencia sin sexo, que debía ser bien estudiada porque había que temerla. ¿Por qué hay que temerla? Bueno, sabemos bien que los efectos físicos de la luna se han ido analizando, se han ido investigando, ¿no? Por un lado, hay efectos positivos para la naturaleza, la parte de la generación, en las fases sobre todo de luz o de iluminación, o las fases del creciente, pero también tenemos en las fases del decreciente o menguante condiciones no muy positivas, vamos a decirlo así. Y esto hace que en este pasaje la señora Blavatsky nos mencione que es su estudio debe ser, vamos a decir, importante en cierta forma para entender. Entre los iniciados arios, caldeos, griegos, romanos, Soma, que era el dios masculino, Sin también era otro dios, Artemisa, Soteira, el Apolo hermafrodita, cuyo atributo es la lira y la barbada Diana del arco y flecha, Deus Lunus y especialmente Osiris Lunus y Tot Lunus eran potencias ocultas en la luna. O sea, que mucho de lo que podríamos entender sobre las diferentes deidades, ellas representan ciertas formas de energía y potencias que la luna tiene. Es obvio que no estamos hablando de la luna donde se desarrolló la cadena lunar, de donde venimos. Por eso hay tanta influencia en la luna en nosotros. Venimos de esa cadena. Ahí estuvimos casi la mayoría entre los que somos humanos, por lo que dice la tradición oculta, entre los que no acabamos como humanos y que terminamos bien como animales, ¿no? Entre esos dos grupos, que son los que han encarnado como humanos en esta cadena, nos debatimos. Los que sí terminaron bien, pues son los que nos dieron el Linga Sharira, doble etérico, en las primeras razas, la raza raíz, la primera, y ahí fue donde ellos compartieron o pagaron su karma, vamos a decir eso, porque ellos también fueron ayudados a los humanos que estábamos en forma primigenia, se puede decir, ¿no? Aún sin, éramos seres gigantescos etéricos que no teníamos completo bien los sistemas y que solamente estaba la mónada y por un lado nos dieron ellos el Inga Sharire, sus sombras, proyectaron sus sombras. Pero ya sea varón o hembra, Tot o Minerva, Soma o Astortet, la luna es el misterio de los misterios ocultos. Y más un símbolo del mal que del bien. Aquí vuelve a rematar la señora. Tenemos que recordar que físicamente es un cadáver. Y un cadáver emite
ciertas, vamos a decir, magnetismos y energías nada recomendables. Yo recuerdo muy bien desde niño que alguien me había dicho que cuando yo estuviera durmiendo y tuviera la ventana descubierta, si había luna llena o había luna, tratara de que no me pegara la luz de la luna durante la noche. Yo siempre me pregunté, ¿y eso por qué? Eh, Tiene entre sus fases menguantes el tema de la parte psíquica, la parte vamos a decir, de la salud mental, que es afectada, muy probablemente en ciertas condiciones y en ciertas proporciones a los seres humanos. Y en ese sentido, déjenme, me he regresado, perdón. Pudiéramos investigar más sobre ella para poder dar un poco más de información sobre esto. Yo espero que ya simplemente con las diosas que representan las dos fases, o las cuatro, creo que son 4 y 3, ¿no? 4 fases psíquicas y 3, vamos a decir, positivas, vamos a llamarlo así, valían la pena analizar hasta qué grado la luna y su influencia en la humanidad. Porque ahorita tenemos la influencia en los líquidos, en el mar, en las mareas, en los procesos de generación, en la naturaleza, en los seres humanos, etcétera. Pero hay más efectos, ¿sí? Eso deberíamos tratar de investigar y vamos a ver si podemos sacar algo más de información para este tema. Sus 7 fases en la división original esotérica estaban divididas en 3 fenómenos astronómicos, como lo dije, y 4 fases puramente psíquicas. Son 7 fases, ¿no? 3 y 3, 3 crecientes, 3 menguantes, una llena y una nueva. Estamos más o menos, ¿verdad? Y es interesante que tenga 7. Repito, sus 7 fases en la división original esotérica están divididas en 3 fenómenos astronómicos y 4 fases puramente psíquicas, o sea, que afectan nuestra psique, una influencia que se ejerce sobre ella, sobre la humanidad, vamos a llamarlo así. La luna no ha sido siempre reverenciada, según se demuestra en los misterios, en donde la muerte del dios luna, las 3 fases del desvanecimiento gradual y final desaparición, estaban alegorizadas por la luna en representación del genio del mal, que por el momento triunfa sobre el dios productor de la luz y de la vida, sí, porque se oscurece el sol. Entonces, ¿qué hacían en la antigüedad cuando veían que la luna iba en el cuarto menguante oscureciéndose? Pues era necesaria toda la habilidad y sabiduría de los antiguos hierofantes, sacerdotes, en magia para convertir ese triunfo de la parte oscura en una derrota. No es nada raro que este tema se trabajara mucho, sobre todo en ciertos periodos, cuando no había sobre todo el conocimiento. Y a pesar del conocimiento, por ejemplo, de los mayas que tenían, o de los pueblos caldeos, ¿no? De los egipcios, tenían grandes conocimientos de las fases lunares y de sus efectos, que en esa época era más validado el tema del magnetismo, sobre todo aquí, como lo menciona, psíquico, nos hubieran ubicado mucho más que ahora que solamente contemplamos. Pues sí sabemos que afectan las mareas, eso es conocido. Sabemos que tienen que ver con los periodos no sé, de la actividad reproductiva o productiva de la parte femenina y de las plantas y del desarrollo de las plantas. Yo recuerdo cuando di un curso sobre Paracelso, que creo que me voy a volver a atrever a dar una conferencia sobre Paracelso. Él recomendaba, por ejemplo, decía, a tal hora de tal noche, de una noche,
cuando la luna está en cierta posición, cierta fase, usted debería ir a recoger ciertas plantas a las 2 o 3 de la mañana, ¿sí? Porque estaban influenciadas por la luna y tenían cierto magnetismo muy adecuado para ciertas debilidades o problemas de enfermedades. Entonces, recogía, o sea, no era cuestión de recoger plantas medicinales a cualquier hora, era de saber a qué hora y en qué condiciones. Ese conocimiento, que probablemente Paracelso lo debe haber recibido de Oriente, por la influencia que ya existía. Recuérdense que la medicina ayurvédica, por lo menos lo que hasta a mí he enterado, incluye la arboristería, ¿sí? La homeopatía, la astrología, o sea, incluye muchos temas que a nosotros nos parecen que están especializados por ahí, que son separados. No, no. La medicina ayurvédica de la India incluía todos esos aspectos y es muy completa. Déjenme volver a leer el segundo párrafo. Dice, la luna no siempre ha sido reverenciada, o sea, pues no, por los aspectos oscuros también que tenía. Según se demuestran los misterios, en donde la muerte del dios luna, las 3 fases de desvanecimiento gradual, que se va desvaneciendo lentamente, y final desaparición, en la luna nueva, estaba alegorizada por la luna, que en representación del genio del mal. O sea, significaba que esa oscuridad se apoderaba, vamos a llamarlo así, simbólicamente, y que es la que hacía que se oscureciera la luna. Y que esas 3 fases también estaban relacionadas después con Hécate, ¿no? La trifásica, ¿no? Tenía 3 aspectos, que por el momento triunfa sobre el dios protector de la luz y de la vida, el sol. Y era necesario toda la habilidad y sabiduría de los antiguos hierofantes en la magia para convertir ese triunfo en derrota. O sea, derrotar al mal que había granado la oscuridad en las fases del menguante. Esto no es nada, nos parece muy fantástico, pero en la mentalidad de los antiguos tenían un significado y además ellos sabían las energías que se movían y que nosotros no consideramos porque nomás vemos lo físico. En el culto más antiguo de todos, en la tercera raza, la Lemur, nuestra ronda, los hermafroditas, la luna macho se hizo sagrada cuando después de la llamada caída de los sexos, que los sexos se separan. Repito este par. En el culto más antiguo de todos, el de de la tercera raza raíz, los lemures, el de la tercera raza de nuestra ronda, los hermafroditas. Recuerden que el hermafroditismo es el producto de la separación de los seres que tenían fusionados los 2 sexos, andróginos, vamos a llamarlos así. Un ejemplo, ¿no? Adán, que andaba en el paraíso, cuando consideran los Elohim que estaba solo, que hay que dar una compañía, que eso es simbólico porque un ser que no se da cuenta no puede sentirse solo, lo hacen dormir y sale de uno de sus costados, simbólicamente a Eva. A Castilla se produce Eva. O sea, Eva estaba dentro de Adán, era andrógino Adán. Este punto es solamente para clarificar esto que viene aquí. Después de esa androginia, y dice la antropogénesis, vino el hermafroditismo. O sea, los seres poseían 2 sexos. Los seres de una época antiquísima, estamos hablando de la Lemur, casi desde la tercera subraza Lemur hasta casi finales de la Lemura, eran hermafroditas y ya se combinaban al final con los heterosexuales. Ya se habían definido, ya había más hombres y mujeres separados con su propio sexo y más definidos, pero sí había grupo de heterosexuales, digo, de hermafroditas que quedaban de las razas anteriores. Esto tardó miles de años
en transformarse. Deus Lunus se convirtió entonces en el andrógino, macho y hembra por turno, hasta que finalmente sirvió para fines de brujería, como poder dual para la cuarta raza raíz de los Atlantes. Lo que todavía en la raza Lemur se mantenía dentro del canon, del equilibrio, vamos a llamarlo así, espiritual, que eran más espirituales que seres humanos, no comunes o de personalidades, no se había opacado totalmente la parte de la influencia espiritual. Dentro de la tradición atlante sí ocurrió. ¿Por qué? Porque es donde más se materializa la estructura psíquica del ser humano y su estructura física también. Esa parte es donde ahí deberíamos considerar por qué es utilizada la simbología de la luna en la cuarta raza raíz ya para fines de brujería, para fines de invocación, más que a los dioses, a las diosas como Diana o Artemisa, Lunus o las diosas Selene, vamos a decir, de las fases crecientes, se invoca a Hécate, en uno de los aspectos de su triforma, ¿no? Que manejaba la brujería. En la quinta, o sea, en la raza en la que estamos, nuestra propia raza, el culto lunar solar dividió a las naciones en dos distintos campos antagónicos. ¿Sí? O sea, los que adoraban al sol y los que adoraban a la luna. Eso no era nada raro. Por ejemplo, yo recuerdo ahorita en la tradición egipcia, Akenatón hizo de Atón, el círculo solar, el dios principal. O sea, y no hablaba de la luna, hablaba solamente del sol. Por lo menos es lo que tenemos en los escritos que nos han llegado. Vuelvo a repetir. En la quinta, nuestra propia raza, el culto lunar solar dividió a las naciones en dos distintos campos antagónicos y produjo los sucesos descritos años más tarde, llamada famosa la guerra del Mahabharata. Esta lo siguen considerando como consideraban la guerra de Troya, que ahora ya no la consideran un mito, sino algo que posiblemente ocurrió, ¿no? La lucha entre los Suryavanshas, que son los que estaban del lado de la luz, Surya tiene que ver con sol, ¿sí? Y los Indovanshas con la luna, que los europeos consideraban fabulosa y que es histórica para los indos y ocultistas. O sea, una guerra que sí ocurrió entre, vamos a llamar, los aspectos de la luz y los aspectos de la oscuridad, si queremos considerarlo así. El culto a los principios macho y hembra se originó en el aspecto de la doble de la luna y terminó en los cultos distintos del sol y de la luna por separado. O sea, todo este periodo, desde las razas, digamos, lemures, donde ya había conciencia, pasando por la Atlante y llegando a la quinta raza, el sol y la luna tuvieron esa gran influencia y hubo misterios y, vamos a decir, condiciones energéticas para que su adoración fuera un culto muy importante, porque en términos muy materiales, sirvió para determinar un calendario, las fases lunares permitieron después desarrollar las fases solares o el movimiento solar, etcétera, etcétera. Y todo un conocimiento que viene muy probablemente de la influencia de los seres que ayudaron a los humanos en la tercera raza lemur. Entre las razas semíticas, el sol fue durante mucho tiempo femenino, ¿bien?, y la luna masculina, procediendo en esta última noción de las tradiciones atlantes. O sea, los atlantes tenían esta influencia, dice la señora Blavatsky, ¿no? La luna masculina y el sol femenino, ¿no?, aparentemente. No, sí, el sol era femenino y la luna era masculina, como habíamos hablado. Y después hubo ese cambio por los prejuicios que había sobre eso, de que el hijo y
la pareja de su madre sonaba muy fuerte para muchos. A la luna la llamaron los hebreos, la raza semítica le llamaron el señor Sol o Bel Semesh, Bel Semesh, antes del culto de Semesh. La ignorancia de las razones iniciales de semejante distinción condujo a las naciones al culto antropomórfico de los ídolos. O sea, ¿qué hemos hecho desde la época Lemur? Que aquellos aspectos elevados, espirituales, subjetivos, que no tienen forma, vamos a llamarlo así, como el Ein Sof para los cabalistas, ¿sí? El absoluto para la tradición oculta, las fuerzas que están tras las religiones tradicionales, que algunas hablan de las fuentes, de donde viene todo, etcétera. Los hemos ido reduciendo a algo antropomórfico, como en el caso que se menciona del sol y la luna, y hemos hecho figuras de diosas que representan a uno y dioses que representan al otro. O sea, toda esta formación de imágenes, diosas y dioses, y que les damos ahí el culto antropomórfico de los ídolos, o sea, figuras hechas de barro, pues hace que reduzcamos esa divinidad y ese algo inaccesible para las estructuras personales debido a nuestras limitaciones, las traigamos y las reduzcamos a meros objetos que andamos paseando por la calle, que los ponemos a bailar ahí en unas ceremonias que a veces se hacen ahí en Sevilla, etcétera. O sea, hemos, no sé, usar una palabra, reducido lo divino a lo material. Lo hemos degenerado, si quieren verlo así. Que necesitaban así para entender ese elementos superiores, podría yo entender. El hombre primitivo adoraba pues las manifestaciones de la energía divina a través del sol, de las plantas, de los árboles, adoraba los animales, también representaban aspectos. O sea, esa mentalidad de ver que esa fuerza estaba representada por ciertos objetos o seres, no significaba que de alguna manera fueran idólatras. Ellos se sentían atraídos por esa energía. Después, con la caída del ser humano, la pérdida de lo espiritual, hacernos más animales, porque eso fue lo que se impuso al final. Hicimos una reducción y todo lo trasladamos a estampitas de la Virgen María, de la Guadalupana, no sé qué tantos santos hay en la iglesia cristiana, y por supuesto, esto nos generaliza en algunas religiones, no hay imágenes de las divinidades, eso es válido también, ¿no? Pero, o sea, degeneramos la enseñanza en cosas materiales. Y eso deberíamos reflexionar. Y, eh, bueno, Manuel dio una charla sobre religiones y en él al final hace unos comentarios de que pues, la gente va a misa, va aquí, va allá y no tiene ni idea, va porque le enseñaron desde niño a ir a una iglesia y a una misa, pero no la conoce, no conoce su propia religión. Y por supuesto lo usan como una especie de muleta, ¿no? Pues voy porque así me siento en paz con ese compromiso que mi madre me enseñó. Pero que en mi vida diaria, pues yo digo, líbreme de a mí de que me salga yo con alguna cosa así, yo voy a vivir mi vida y haré lo que quiero. Está bien, pero entonces la religión pierde su función. La función es hacernos mejores, vamos a decir, tenernos unas reglas de conducta mucho más equilibradas, ¿no?
y sobre todo permitir que esos anhelos internos espirituales se canalicen, vamos a llamarlo así, aunque sea en una primera fase. Eh, Al menos eso era en la antigüedad mucho más marcado. Ahora el materialismo pues está luchando para expulsar a esos aspectos, ¿no? Y que creamos más en lo que crea el hombre y en las máquinas y en la ciencia. No es en general, pero estoy hablando de una situación que la ignorancia nos hace hacer cambios y, yo digo, reducir lo divino a lo material. Durante aquel periodo que no se encuentra en los libros mosaicos, dice este tomo de la luna, a saber, desde el destierro del Edén hasta el diluvio alegórico, los judíos y los demás semitas adoraron a Dayanisi, así se llamaba la divinidad. También Manuel dijo algo que eran politeístas, ¿no? Adoraban a los, originalmente los semitas, judíos y demás semitas, adoraban a varios dioses, ¿no? De otros pueblos, etcétera. El soberano de los hombres, el juez o el sol. O sea, los judíos nunca, no todo el tiempo fueron monoteístas, se puede decir, que adoraban a Yahvé, ¿no? Aun cuando el canon judío y el cristianismo han convertido al sol en el Señor Dios, eso es algo que nos, sí, si ustedes se fijan, a Jesús el Cristo lo identifican con el sol. Y en Jehová, en la Biblia, sin embargo, la misma Biblia está llena de huellas indiscretas de la deidad andrógina que era Jehová. Eso está ahí. Ya lo hemos hablado y ya les mandé un diagrama. El sol y Astortet, la luna en su aspecto femenino y libre enteramente del presente elemento metafórico que se le ha dado. Inevitable, inevitable. Yo ignoro por qué el cristianismo lo hizo así. No era necesario asumir y ponerle a María la luna a los pies. Algún canon religioso o algún grupo se impuso en alguno de los concilios y ¡pum!, la pusieron así. La quisieron igualar a las grandes madres o vírgenes de los pueblos antiguos, porque no lo encuentro otra razón. Bueno, es una opinión muy personal, pero es interesante, ¿no? Que los semitas y los judíos no eran originalmente, antes de acercarse Yahvé o Jehová a ellos, eran idólatras, adoraban dioses de diferentes pueblos, o sea, tenían, por eso también, cuando son expulsados de Egipto, pues, no se les hacía difícil caer en alguna otra tradición que no fuera la de adoración a Yahvé, que no lo podían ver. Acuérdense que se manifestaba como un tornado de fuego, pero pues eso no era nada, no había manera de tenerlo ahí, una figurita y ponerla y adorar. Ese es el tema del que hace la señora Blavatsky mención. Y hablo así tan directo porque creo que es la manera de entender estos pasajes. Dice también el pasaje, Dios es un fuego que consume, lo que acabábamos de decir. Aparece en el fuego y está circundado por él. No fue solo en visión como Ezequiel vio a los judíos adorando al sol. El Baal de los israelitas, el Shemesh de los moabitas y el Moloch de los amonitas era el mismo sol Jehová. Y es hasta hoy el rey de la hueste del ciclo, el sol, así como Astoret es la reina del cielo o la luna. O sea, volvemos nuevamente a refrescar el tema de las deidades que representan estas fuerzas. Repito el pasaje. Dios es un fuego que consume, aparece en el fuego y está circundado por él. Algo de eso aparece en el Antiguo Testamento, cuando están
escapando los hebreos, los judíos de Egipto. Se aparece una columna de fuego que va dirigiendo o protege cuando atraviesan parte del, más que el mar era una parte anegada, ¿no? Parece que ahora han encontrado que hay como especie de zonas donde no está totalmente el mar inundando, por la zona donde se construyó Pi Ramsés, es del delta del Nilo y que por ahí fue donde pasaron. Una nueva, la ciencia lo está viendo. No fue solo una visión como Ezequiel vio a los judíos adorando al sol. El Baal de los israelitas, el Semesh de los moabitas y el Molosh de los amonitas era el mismo sol Jehová. Y es hasta hoy el rey de la hueste del ciclo, el sol, así como la Astoret era la reina del cielo o la luna. Y cambian Astoret por Artemisa, Isis, Selene, y a Jehová pues por el lado de Hécate, etcétera, etcétera. No hay mucha diferencia. El sol de justicia solo ahora se ha convertido en una expresión metafórica. Pero la religión de todas las naciones antiguas se basaba primitivamente en las manifestaciones ocultas de una fuerza o principio puramente abstracto llamado actualmente Dios. O sea, los seres humanos teníamos un presentimiento al ver esta fuerza. La sentíamos dentro de nosotros y la veíamos expresada en la naturaleza. Y nos sentíamos no solamente atraídos, sino subyugados por esta fuerza. ¿Qué hicimos? Pues hicimos, al principio no, nos adorábamos la manifestación del sol, pintábamos el sol, después de ahí pasamos a, y también la luna que tenía sus efectos porque los empezamos a observar y a medir, y de ahí pasamos a hacer figuras, y ahí ya vino la idolatría. No puede evitarse. O sea, la ignorancia, a medida que el ser humano perdía lo espiritual y caía en la materia, en la época Atlante, pues nos hizo hacer un desbarajuste de aquello que habíamos recibido y también nuestro potencial espiritual se fue opacando. No desaparece, está en nosotros, pero está envuelto en la materia, en todos los aspectos de la ignorancia que hemos cultivado por vidas. El establecimiento mismo de tales cultos muestra en sus detalles y ritos que los filósofos que desarrollaron semejantes sistemas de la naturaleza, subjetiva y objetiva, poseían un conocimiento profundo y conocían muchos hechos de la naturaleza científica. Por supuesto, la ciencia en la época atlante alcanzó niveles muy elevados y por supuesto también entre los lemures. Al final, sobre todo de la raza lemur, construían ciudades que eran usando la piedra volcánica y hacían inmensas construcciones, etcétera. O sea, si entendiéramos, no podemos asumir que solamente la quinta raza es la válida. Los atlantes nos rebasaban, aunque ellos usaban la magia con tecnología, ¿no? Y tenían los vimanas eran naves para, eso aparece en algunas cuevas en la India, en una guerra ahí, los dioses o seres usan los vimanas, una energía que se llamaba Bril, que servía para mover esas naves. Bien, no entraré demasiado, vuelvo a mencionar este pasaje, me gusta, el establecimiento mismo de tales cultos a la luna y al sol, muestra en sus detalles y ritos que los filósofos que las desarrollaron, semejantes sistemas de la naturaleza, porque los filósofos observaron la naturaleza y desarrollaron estos cultos, y además sirvió para poder desarrollar calendarios y ver las medidas de la luna y del sol, o sea, sus fases y cómo influían en la Tierra.
subjetiva y objetiva, poseían un conocimiento profundo, por supuesto, y conocían muchos hechos de la naturaleza científica. ¿Sí? Porque los ritos del culto lunar, además de ser puramente ocultos, ¿sí?, estaban basados, como se acaba de mostrar, en el conocimiento de la fisiología, del desarrollo del feto dentro de la mujer y de todos los animales. ¿Sí? Ciencia completamente moderna entre nosotros, de la psicología, de las matemáticas sagradas y la geometría y la metrología en su verdadera aplicación a símbolos y figuras que no son sino signos en donde se han registrado los hechos naturales y científicos observados. Lo que acabamos de decir, ¿eh? Estos ritos estaban desarrollados por seres filósofos, seres muy sabios que captaron la correlación entre las fases, entre la luna y los efectos lunares y el solar, etcétera. Predecían eclipses, hacían muchísimas actividades astrológicas y astronómicas que nosotros aún se están descubriendo, ¿no? Ya leí apenas que en el Códice de Dresden, que está en Alemania, el Códice Maya, pues vienen ahí descritas las fases de los eclipses. No sé desde qué fecha ya empezaban a predecir los egipcios, por lo menos en ese códice, porque el que está en Madrid también habla de lo mismo, ¿no? Cómo medían ellos los movimientos astronómicos. Tenían mejor calendario que el que tenemos actual, o por lo menos ya lo tenían en aquella época. O sea, considerar primitivos a los seres anteriores, porque la ciencia se siente que a partir de la quinta raza somos los no plus ultra, y que no hay otra cosa más que nosotros. Antes eran todos cavernarios y no servían para nada, estaban apenas en la forma primitiva. Están equivocados, ¿sí? Es una equivocación, o por lo menos la idea es que tengamos un criterio amplio y abierto ante nuevos descubrimientos y nuevas cosas que hay que investigar. Como hemos dicho, el magnetismo lunar genera la vida, la preserva y la destruye. Así de fácil. O sea, tiene los dos elementos. Y Soma encarna el triple poder de la Trimurti, acuérdense de Eka, aun cuando no sea reconocida para el profano hasta el presente. A mí me sorprendió, yo no, en serio, sí, no solamente trato de compartir con ustedes este estudio, sino que hago pequeños descubrimientos, ¿no? Por ejemplo, las tres fases oscuras o los cuatro aspectos psíquicos de las fases lunares y tres astrológicas, ¿no? O sea, todo eso te ayuda a entender más la influencia de la luna. Y yo me pregunto, bueno, si es más negativa que positiva, ¿qué vamos a hacer a la luna? Ven que quieren poner bases. Bueno, yo no sé qué tanto eso sea positivo en un satélite que es un cadáver, vamos a llamarlo así. Varias veces la señora Blavatsky habla de él así. Eh, ¿Qué podemos obtener si su magnetismo no es beneficioso para nosotros? Quieren hacer las bases dentro de los tubos de erupción que hubo en la Luna, porque hay bajo la Tierra, para que no afecte la radiación, porque no tienen ellos protección solar de los rayos solares, de los rayos cósmicos. ¿Qué nos puede pasar con ese magnetismo que tiene la Luna metidos en unas cuevas? Es una pregunta que yo me hago, ¿no? O sea, en lugar de atender más nuestro planeta y buscar que no haya esa destrucción, estamos invirtiendo muchísimo en llegar a la Luna y también a Marte, que también está en sus condiciones, tiene lo suyo Marte. Se gastan miles de millones cuando se podrían invertir acá para reducir la contaminación y mejorar el mundo, ¿no? Eso es, bueno, a lo mejor me meto en temas que no son muy claros, pero no comprendo a mis hermanos, los humanos, esa distracción tan fuerte para buscar una salida. Se quieren ir de la Tierra porque se están echando a perder, pero no quieren parar. Es entendible, muy difícil en eso. Esta última alegoría, bien, volvemos a Hécate. Hécate siempre aparece así,
con 2 antorchas, 2 lobos, ¿sí? Lo que tiene que ver con las fases oscuras, acuérdense. Dice así, la alegoría que presenta a Soma, la luna, como producida por la acción del mazar del océano de la vida, o sea, del espacio, por los dioses en otro Manvantara. Esto es en el día pregenético de nuestro sistema planetario. De acuerdo a la ciencia oculta, la Tierra es hija de la luna. No solamente nuestras mónadas vienen de la luna, también la Tierra viene de la luna, en cierta forma. Ignoro cómo fue el proceso, pero la enseñanza dice que es más vieja la luna que la Tierra. Y eso es algo que se ha discutido en esas rocas que han traído de la que ellos no acaban de entender porque hay fechas que han fechado algunas de las rocas y es más vieja las rocas que lo que habían determinado, ¿no? Y que no solamente se emparenta a la edad de la Tierra, sino que la sobrepasa. O sea, la luna es más vieja. Pero están ahí que a lo mejor fue un aerolito, no le pertenece a la luna, porque cuando hay una hipótesis fuerte para poder tumbarla va a costar. Prosigo. Y el mito que representa a los rishis ordeñando a la tierra, eso me llamó la atención, cuyo ternero es la Soma, la luna, tienen un significado profundamente cosmográfico, pues ni es nuestra tierra la ordeñada, ni la luna que conocemos el ternero. O sea, que hay un mito que menciona que los rishis ordeñan a la tierra, que probablemente usaron esa, ese filtro para ocultar la enseñanza. Y podría haber sido Venus, porque ve que estamos muy relacionados con Venus y somos los hermanos menores de Venus, aparentemente, ¿no? Ella, la jerarquía venusina es la que tiene sobre la Tierra pues el control, supone que son más. La Tierra se debe a Venus, en cierta forma, ¿no? Se reduce a Venus. Y es muy probable que esta Tierra, que ordeñan a la Tierra, podría ser Venus. ¿Sí? Ya estoy especulando, ¿eh? Ya estoy como medio romántico, como dice Ricardo, cuyo ternero era Soma, la luna. Tienen un significado profundamente cosmográfico, pues ni es nuestra Tierra la ordeñada, ni la luna la que conocemos el ternero. Este pasaje es interesante, a ver si podemos volver en la siguiente sesión a comentar. Pues miren, estamos llegando al final. Agradezco mucho su paciencia para poder tener este vídeo y este estudio. Me gustaría que trataré de poner alguna pregunta en las siguientes sesiones, una pregunta que dejaré para la siguiente sesión y ver qué tanto podemos investigar los que quieran, ¿sí? Para hacerlo un poco más cercano. Yo pongo siempre 2 preguntas en la guía, pero pues no sé si les interesa o no, o al menos unos me llaman la atención, pues sí, pero voy a tratar de hacerlo directamente en las sesiones, al final. El que quiera contestar, por supuesto. ¿Sí? A ver, con sus palabras que me diga qué entiende por esto. Bueno, vamos a hacer nuestra invocación para cerrar nuestro estudio. Les voy a pedir que cierren sus ojos un momento. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás.
Muchas gracias. Gracias, Chuy, por tu ayuda.